El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Las sustancias psicoactivas son aquellas que actúan sobre el sistema nervioso central, produciendo aumento o disminución de los estados de ánimo. Hoy precisamente abordaremos en Sanamente el éxtasis. En 1912, Mannis y Jacobson, trabajando en los laboratorios de Merck-Dixon, sintetizaron el éxtasis de modo accidental. El hallazgo no fue seguido de estudios farmacológicos y hasta 1953 el descubrimiento permaneció en el registro de patentes sin ninguna aplicación concreta. La primera comunicación científica sobre los efectos fisiológicos en seres humanos es de 1976 y se debe al químico y farmacológico Alexander Zurlin. En 1985, el éxtasis fue prohibido en Estados Unidos, en tanto que la Organización Mundial de la Salud, OMS, incluyó al éxtasis en la lista de psicotrópicos, entre los fármacos sin usos terapéuticos, solo admisibles en experimentos con animales. Al caer en la prohibición, quedaron interrumpidas varias investigaciones sobre los efectos de esta droga. Algo que no quedó claro para algunos en la historia de esta droga fue lo drástico de su prohibición, ya que no existen entonces pruebas de efectos nocivos, peligrosos o fatales, siendo la adicción menor que en otros fármacos debido a la baja tolerancia en el cuerpo humano desarrolla a la droga y siendo la sobredosis algo improbable también. Se le incluyó a la lista de L, junto con la sustancia como el LSD, heroína, cocaína y otras con riesgos altamente demostrados. Se dijo que detrás de esta prohibición existían intereses económicos de grandes compañías farmacéuticas, fabricantes de antidepresivos y otras sustancias legales que no tenían competencia con los resultados del éxtasis. El éxtasis produce efectos tanto físicos como psicológicos. En los físicos encontramos aumento de la energía, de la sensibilidad, reducción de las ansiedades, taticardias y arritmias, entre otros síntomas. Y en los aspectos psicológicos encontramos aumento del placer, de la euforia, es decir, de la felicidad, de la empatía, es decir, que permite el relacionamiento con las demás personas que en un estado normal no se realizaría, y de la omnipotencia, es decir, de la capacidad de realizar diferentes actos que en un estado normal no se realizarían. El modo más común de ingerirla es por vía oral. Cuando se presenta en forma de píldora, su absorción es más rápida y completa, y si esta se coloca debajo de la lengua, en el caso de las cápsulas, regularmente se disuelve en jugos o aguas de frutas. Un modo alternativo de tomarla es a través de la aspiración, en cuyo caso produce un efecto más inmediato, aunque su duración se reduce. Los efectos comienzan a notarse entre los 20 y 60 minutos posteriores a la ingestión. Su acción máxima se presenta entre 1 y 2 horas después, tras lo cual disminuye progresivamente hasta desaparecer entre las 4 y las 6 horas. Al llegar al cerebro, el éxtasis provoca la liberación de dopamina y noradrenalina, estimula el sistema nervioso central provocando alteraciones en la esfera emocional. ¿Cómo podemos identificar a alguien que consume éxtasis? Esta pregunta se la realizamos a los expertos. El éxtasis funciona igual que las anfetaminas. O sea, las anfetaminas son medicamentos de orden psiquiátrico que lo que hacen es estimular el sistema nervioso central, producen euforia, producen sensaciones de efusividad, de alegría, de pronto de mucha energía. Entonces, al igual el éxtasis produce lo mismo, produce desinhibición. Muchos de los jóvenes lo utilizan para aumentar su rendimiento sexual o su funcionamiento, su función sexual, pero inicialmente les puede ayudar, pero llega un momento en que el consumo y el abuso de esta sustancia puede producir impotencia, puede producir otro tipo de dificultades a nivel sexual, a nivel emocional, a nivel social. Es muy consumido y es muy utilizado en las discotecas, lo combinan con licor y la mayoría produce muchísima sed, entonces los jóvenes tienen que consumir mucha agua mientras están bajo los efectos de la sustancia. Bueno, el éxtasis, para entenderlo primero hay que saber que es una droga diferente a las demás porque es una droga artificial, lo que quiere decir que es creada por el hombre. En el cuerpo humano el éxtasis principalmente causa 3 efectos. Hay un aumento en el efecto del sistema nervioso autónomo, que es el sistema encargado de generar la alerta. Cuando el ser humano está en peligro, hay un aumento de respuesta del sistema nervioso autónomo. Entonces la persona va a estar taquicárdica, hipertensa, con temblor, con insomnio, hay una pérdida del apetito
puede haber algo que nosotros los médicos llamamos bruxismo, que es un movimiento de los dientes como un chasquido, y también contracciones involuntarias de la mandíbula. También puede haber mucha sudoración, y algo para entenderlo como de una manera más práctica es que sería como el efecto de un café multiplicado por 1000. El consumo del éxtasis afecta la producción interna del neurotransmisor de la serotonina, que es el mecanismo encargado de controlar o regular la temperatura corporal. Por eso cuando se realiza alguna actividad física, como el baile, se suele producir el efecto llamado golpe de calor, soliendo afectar o producir afectación en el corazón y en el hígado principalmente. Los científicos justifican la penalización del éxtasis diciendo que este puede producir la muerte. Y es así, si el éxtasis es ingerida sin suficiente cantidad de agua, un ambiente de calor puede llevar a la deshidratación, fallo orgánico o daño cerebral. Aún así, siendo objetivos, también tenemos que mencionar que en 1999, 554.000 personas terminaron en salas de emergencia por problemas relacionados con la cocaína, la heroína y la marihuana, mientras que menos de 3.000 recurrieron a salas de emergencias por complicaciones de ingesta de éxtasis. Si deseas buscar ayuda, puedes comunicarte a la línea telefónica 852-3715 de la Fundación Faro, que queda ubicada en el municipio de Jericó, o al número telefónico 492-4000, extensión 100 de la S Carisma en Medellín. ¿Qué deben hacer quienes consumen éxtasis? Este es el segundo Voz Pop de este programa. Entonces, lo primero es identificarlo, y hay que saber que el éxtasis genera una dependencia psicológica, a diferencia a una dependencia biológica como con otras drogas, como ocurre con la heroína, otras drogas más potentes. Una dependencia psicológica quiere decir que la persona puede dejarla un poco más fácil. Lo principal es buscar ayuda médica. ¿Por qué? Porque hay varias formas de tratamiento de la adicción, como las comunidades terapéuticas, pero de una manera médica se pueden tratar todas las comorbilidades, o sea, todas las enfermedades que pueda estar presentando la persona. ¿Qué cosas se pueden hacer? Básicamente medicamentos que nosotros en la medicina conocemos como las benzodiazepinas, estabilizadores del estado de ánimo, y sobre todo un acompañamiento con toda la familia. Es muy importante buscar el apoyo profesional, tanto desde la parte psicológica, psiquiátrica, como la parte médica. ¿Por qué? Porque estas sustancias, después de que ingresan al organismo y empiezan a afectar el sistema nervioso central, se vuelven dominantes del ser humano. O sea, son ellas quienes dominan al ser humano, entonces es necesario el apoyo profesional. Los tratamientos son los mismos, son terapéuticos, no podemos dejar de decir que quien inicia en el consumo de las sustancias es adicto para siempre y tiene que tener el mismo control de un paciente diabético, un paciente hipertenso, que es un control, pero si hay una recaída hay que tener el mismo manejo, hay que volver a empezar con el manejo. Ahora vamos a ver un videoclip para que nos contextualicemos más sobre el tema del éxtasis. Muchos consumidores de éxtasis toman la droga en forma oral, ya sea en pastillas o cristales. Comienza a desintegrarse en el estómago y cuando llega al intestino delgado, las partículas son pequeñas y pueden ser absorbidas por el torrente sanguíneo. La droga se bombea hacia el corazón y los pulmones y luego hacia el resto del cuerpo. Las moléculas llegan a los vasos capilares, cuyas paredes son gruesas para proteger al cerebro de las impurezas. Pero las pequeñas moléculas de éxtasis logran atravesar las paredes de los capilares y llegar a él. Al inhalarlo, el éxtasis se dispara por el orificio nasal y cubre las paredes nasales. Las moléculas de éxtasis se absorben por la membrana nasal directamente en los capilares. Dentro de los 20 minutos, la sangre lleva el éxtasis por todo el cuerpo y al cerebro, donde va a comenzar a funcionar. La forma en que actuamos y nos sentimos depende del cerebro, donde millones de células nerviosas se comunican enviando mensajes eléctricos por las redes. Donde un nervio se cruza con otro, hay pequeñas brechas. Aquí es donde se transmiten los mensajes por el efecto de los químicos.
Creo que eran 5. Y cuando hace efecto, el éxtasis interrumpe el envío de estos mensajes y esto crea las sensaciones intensamente sociales del consumidor. Ya no tengo frío. Me siento llena de amor. Tengo calor frío. Y ella tiene frío. Cuando Yo tengo el éxtasis mucho calor. llega al cerebro y a las brechas entre las células nerviosas, libera un químico llamado serotonina, que afecta nuestro humor. La serotonina se pega a los receptores de las células nerviosas de alrededor, creando así una cadena de mensajes de bienestar. Normalmente el exceso de serotonina se reabsorbe en las células nerviosas que la liberan, pero el éxtasis impide este proceso. La serotonina se acumula en la brecha y los mensajes de amor aumentan. La experiencia del amor aumenta porque el flujo de serotonina también dispara la liberación de una hormona llamada oxitocina de una glándula del cerebro. La oxitocina es conocida como la hormona de los abrazos. Se libera para fortalecer las relaciones humanas, por ejemplo, luego del sexo. Como algunas personas lo describieron, podría ser equivalente a una felicidad postorgásmica. La energía que estas personas sienten en la pista de baile se debe a que el éxtasis dispara la actividad en otra red del cerebro. En esta red, un mensajero químico llamado dopamina transmite los mensajes que controlan el movimiento. Esto produce una explosión de energía física. Los consumidores de éxtasis son famosos por bailar de forma repetitiva durante horas. Eso se debe a que la dopamina que se libera en esta parte del cerebro, la corteza prefrontal, hace que se concentren en una tarea en particular, en este caso, el baile. Existen diferentes aspectos cuando una persona desea dejar de consumir alguna sustancia psicoactiva. Inicialmente existe la precontemplación, cuando la persona consume sustancias psicoactivas pero no lo considera como grave, es decir, no se considera como un adicto o dependiente. Posteriormente existe la contemplación, existe una ambivalencia, es decir, quiere dejar de consumir pero no sabe cómo lograrlo. Luego existe la preparación, la persona quiere rotundamente dejar de consumir esta sustancia psicoactiva y se siente preparada para dar el paso siguiente. Posteriormente existe la acción, tomar la decisión rotunda de decirle no a las sustancias psicoactivas. Posteriormente sigue mantener como tal, en firme, en pie, esta decisión, ser capaz de decir siempre no a estas sustancias psicoactivas para no recaer como tal en este círculo vicioso. De esta manera llegamos al final de Sanamente, pero antes quiero reiterarles la invitación a los interesados para que se comuniquen con la Fundación Faro, para aquellas personas que tengan problemas o dificultades, al número 852-3715, queda ubicado en el municipio de Jericó. Feliz noche y hasta la próxima semana.